Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Gracias a Dios. Somos bien bendecidos y siempre me gusta aprovechar. Gracias, Betty. Dios nos ha rodeado de personas, líderes, de todos, servidores bien lindos. Somos unos pastores bien bendecidos. Yo no soy mucho de púlpito, pero lo hago. Claro que sí. Somos siervos del Señor. Y le doy muchas gracias por la bendición que Él me da de compartir el consejo esta mañana. Les voy a pedir que busquemos, ahí rapidito vamos a darle lectura en Job, capítulo 1, verso 18 y 19. Unos versos muy conocidos. Vamos a estar reflexionando en esta mañana en la vida de Job, pero de una manera diferente. Amén. Ahorita usted se va a ir dando cuenta. Vamos a darle lectura. La palabra de Dios dice así: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos, tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre ellos y murieron. Y solamente escapé yo para venir y darte la noticia. Qué feo es eso cuando hay que dar una noticia, y una noticia de esa magnitud. 10 hijos. Hace un mes pasadito vivimos una experiencia más en esas horas de la madrugada y nos tocaron la puerta, y a esas horas que llegue alguien el corazón se acelera, y vinieron a dar una noticia triste. Un hermano de mi nuera acababa de fallecer, y son noticias para nada agradables, menos cómodas tener que darlas, pero y todos conocemos esta historia de Job, las calamidades que de repente, de un día para otro, se le vinieron. Escuchamos cómo, pues dice que él perdió todo su ganado, su economía se vino abajo, todo, y como cereza del pastel, llegar y decirle: tus hijos han muerto. Ahora, les decía ahorita, vamos a verlo desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Y en esta mañana el protagonista no va a ser Job. No vamos a estar viendo: ay, pobrecito Job, porque siempre es lo que nos viene diciendo: nadie como Job, todo lo que pasó y eso. Pero yo quiero que en esta mañana nos vayamos y nos imaginemos a su esposa. ¿Se imaginan? Ella también estaba viviendo un duelo. Solamente nos enfocamos a ver el duelo porque así la palabra de Dios dice, pero esta es una historia que pocos nos detenemos a analizar y a ver, y usted va a estar conmigo ahorita que empecemos a desarrollar esta plática, porque los 10 muchachos eran sus hijos también. Se imagina, es para volverse loco. Las mamás, los papás, se imagina que lleguen y te den esa noticia: hey, pues todo, y tu ganado, tu economía se vino abajo, y ya uno puede levantarse y decir: eso se recupera, lo material se recupera. Pero cuando llegan y te dicen: tus hijos, y los 10 acaban de morir. Entonces, eso fue, y me ponía, yo decía: esto es para volverse loco. Yo no sé cómo esta mujer quedó en pie. Y luego nos vamos a la frase famosa, la que a ella la hizo famosa, y es todo lo que se dice de ella. Cuando llegó con su esposo, ya que su esposo estaba enfermo, ya los hijos sepultados, y ella le dice: todavía retienes tu integridad, todavía estás ahí, maldice a Dios y muérete. A veces las personas hablan desde el dolor, no desde la maldad. Yo quiero presentar en esta mañana, porque todos vemos, se nos viene, yo cuando estaba acomodando eso que leí sobre esto, y les decía: ¿qué se te viene a la mente cuando se habla de la mujer de Job? Y todos pues coincidíamos, no, pues que mala, abusiva, insensible. Entonces nos quedamos
con esa imagen de una villana abusiva, mala, pero casi nadie habla de su dolor. Ella estaba hablando desde sus entrañas del dolor que estaba sintiendo y solamente nos casamos con esa frase, maldice a Dios y muérete. Entonces decimos, la esposa de Job, qué terrible. Él sufriendo y ella hablando tonterías, queriendo que se rinda. ¿Alguna vez nos detuvimos a mirar sus heridas antes de juzgar su voz? Una pregunta, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar? Es que yo quiero mucho que piense, no crea que estoy tratando de justificar, no, nunca la palabra de Dios ni necesita de justificar y esto a la mujer, sino que para que es algo que se vive. A lo mejor nadie, y gloria a Dios, bendito Dios, nadie hemos tenido que pasar una situación como la que ellos pasaron, que este matrimonio pasó. Líbrenos el Señor, pero sí hemos pasado situaciones, sí hemos pasado cosas difíciles. Job perdió todo, pero olvidamos que ella estaba parada en el mismo lugar, en las mismas cenizas donde él estaba. Ella era una madre que tuvo que enterrar 10 hijos, 10 muchachos que se fueron en un día, en un instante. Solo pensamos en el sufrimiento de Job, la estadística que se da de que perdió 10 hijos, pero esta mujer eran 10 partos, ¿se imagina? 10 crianzas, 10 nombres que nunca podría volver a nombrar al momento de la cena, cuando que se juntaban todos, no iba a poderlo hacer. Se imagina la situación de esta mujer. Ella había perdido todo eso, pero también había perdido su razón de vivir. Ya no le quedaba nada, como les decía, perder la economía, perder todo, eso va y viene. No, creo que no, ni contaría eso, pero perder a sus hijos, eso es tremendo, es duro. Nomás imaginémonos ese cuadro, un funeral, pero 10 ataúdes, porque eso es lo que vivió esa familia. Eso es lo que vivió esa mujer. 10 ataúdes en un funeral y nomás de pensarlo, ni se puede procesar, ni se puede pensar. Mire, yo me imaginaba yo al estar en esta palabra y digo, ay Señor, qué tremendo, qué duro lo que tuvo que pasar esta mujer. Porque como mujer, como madre, yo creo que todas, si no en lo físico, pero en la mente tenemos recuerdos y de tanto en tanto se nos vienen de la primera vez que viste al primogénito cuando te lo enseñaron. Esa carita nunca se borra, está aquí bien presente, tan bonito desde que me lo enseñaron y cosas como esas. Mire, aquí yo tengo una partecita muy leve de mi tesoro. Yo soy muy emocional, me gusta mucho guardar cosas que a lo mejor hasta ellos sí se ríen. Ay, mamá, puro cochinero, ¿ya para qué tienes esas cosas guardadas? Pero fíjese que de tanto en tanto yo saco esas cosas y no se imaginan lo bonito que siento, las emociones que me despiertan ver esa ropita, sí, en el álbum, pedacitos de cabello de la primera vez que le corté el pelo. En serio, los tengo, sí los tengo. Y sé que cada una de ustedes tiene algo. Y lo saco y me emociona. Hasta lloro y digo, ay, ahorita ya son todos unos muchachos, perdón. Y miren, le voy a enseñar poquito. Tiene 36 años. Los 3 lo usaron. Mire qué bonito. En la mañana que le di una planchadita y que lo saqué, tiene 36 años, los 3 lo usaron, me encantaban ese tipo de trajecito, tenía su moñito, pues ya el moñito no lo tengo. Se veía tan hermoso a los 3, 4 meses, porque nació en enero y pues se lo pude poner hasta por allá en abril.
y me acordaba y lo veo ahorita con esa greña, esos rizos, pero aunque usted no lo crea, él tenía el pelo parado, que ya que lo empezaron a ver así, la gente me decía, no, Levi se hace base, si él no lo tenía, ya de la secundaria, ¿no? Para salir y todo se empezó pero él tenía el pelo parado, y mira, parece, lo veía cuando lo estaba cambiando, y que a veces no, el moñito le quedaba por un lado porque me daba miedo que se ahorcara, y ay, bien bonito, y los tres, ya lo veía al Moy con ese trajecito, la trompa del Moy, Alvarito, todo a revivir eso. Es cuando le celebramos el primer año a mi hija, la vestimos de hawaiana, aquí lo tengo también, y la dulcera, y lo veo y despierta algo tan bonito, pero me ponía a pensar en esta mujer y decía, a lo mejor ella cuando andaba en eso, ver la casa sola, ver la cosa vacía, abrazando algún zapatito, algún detallito de sus hijos, pero las emociones de aquella mujer eran totalmente diferentes. Y decía, tan hombre, esto es para volverse loca, qué agonía. Ella sufría por perder a sus hijos, no sufría por lo que había perdido, porque esto lo superaba todo. Sufría por sus hijos, pero aparte estaba sufriendo, viendo a su amado podrirse en vida, cayéndosele la piel, porque así dice la Biblia, que él estaba literalmente, era lo único que le quedaba a ella, pero lo estaba viendo acabarse en vida. Entonces, si nos ponemos a ver la historia y analizarlo desde esta perspectiva, a lo mejor usted ya lo había hecho, no sé si yo no lo había hecho, visto de esta manera, y dice, tan hombre, yo creo que yo hubiera hecho más cosas más feas. Su dolor era el de una mujer al límite. Cuando ella le dice, maldice a Dios y muérete, no estaba tratando de dañar su alma, era un grito desesperado. Era un grito desesperado, ella ya no quería verlo sufrir, y era una petición. Me ponía a pensar todo esto, y digo, a lo mejor pues así quedaron plasmadas esas palabras, pero lo que ella gritaba, era un clamor de misericordia, de desesperación. Es verdad que lo dijo con las palabras equivocadas, pero me imaginaba ella queriendo decir, no aguanto verte sufrir más, haz algo, pero que esto ya termine. Yo me ponía a pensar y decía, yo creo que esta mujer estaba, pues sí, estaba al grado, al límite de la desesperación, de la locura, mientras que ya caminando la historia y seguimos leyendo y vemos que llegaban personas, llegaban amigos, se sentaban a debatir teología, decirle esto a lo mejor, por esto, a lo mejor pecaste, a lo mejor hiciste lo otro, por eso a veces vienen estas situaciones, pero ella era la que realmente sentía la agonía de esa pérdida tan grande. Es fácil pedir fe cuando todo marcha color de rosa, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Es bien suave, ¿verdad, hermanos? Es bien fácil pedir fe. No, es que no tiene fe. Es muy fácil cuando todo marcha color de rosa, cuando tus hijos están seguros, ¿verdad? ¿Cómo que las mamás que tenemos hijos pequeños, cómo se da eso? Criticamos a los que ya tienen hijos grandes. No, si yo fuera, porque los puede proteger como la gallina. Así, pobre del que le haga y le hacen algo y sale la mamá y los defiende, y vea ya los que ya están, que ya crecieron y toman sus propias decisiones, y cae en el juzgar y dice, no, es que fue muy condescendiente, es que es muy condescendiente, es esto, es lo otro, pero no nos detenemos a pensar en las situaciones de la vida. Esta mujer estaba hablando desde una profunda depresión, el grito de alguien que ya no podía más,
y menos seguir viendo sufrir al amado, a la persona con la que había vivido tantas cosas. Entonces, es fácil deducir que a veces la ironía es una máscara al dolor que ya no encuentra salida. Esta mujer, eso sí se dice que ella habló de una manera irónica cuando le dijo esas palabras a Job. Entonces, también es eso, cuando la persona quiere sacar algo, usa la ironía. ¿Por qué? Porque está pasando, está padeciendo algo que no lo puede sacar de otra manera. Algunos estudiosos dicen que ella no quería que ella pecara, solo que el sufrimiento terminara. Y pues desgraciadamente no usó las mejores palabras, su error fue la impaciencia, pero te imaginas la desesperación de no poder ayudar. Te imaginas, no lo podía ayudar, no podía hacer nada. No podía, ella estaba atada y no podía, y solamente pues actuó y habló desde la desesperación, desde la impaciencia, y ese fue su error. Los amigos de Job lo juzgaron, ella aunque confundida, miren qué tremendo, ella aunque confundida, aturdida, herida, seguía ahí compartiendo el silencio de Dios. Había un silencio de parte de Dios. Y aún como ella se sentía totalmente devastada, totalmente destrozada, ella no se fue como los demás. Vinieron, unos estuvieron unos días y se fueron. Pero ella ahí estuvo viviendo el silencio de Dios, estar presente en la crisis, aunque sean con palabras equivocadas, es una forma de amar. Y en esto, verá, por ejemplo, yo aprendía de esto y decía, bueno, a veces nos toca estar muy de cerca con personas que la están pasando bien mal, que están sufriendo, que han vivido una crisis tremendas, y decimos, no, mejor me voy a ir, no sé qué le digo, pero no hace falta. Entonces decía yo, no, mejor de esto aprendo de la mujer de Job. Habló en la desesperación y no pudo sacar de su corazón las mejores palabras y las dijo mal. Mejor me quedo aquí. Esa es una forma de amar. Me quedo, pero calladita la boca. Calladita me veo más bonita. Les decía en la mañana, a veces, porque pasamos situaciones matrimoniales, de lo que usted quiera, de enfermedades, y a veces, y no hay palabras. ¿Qué le digo? Y no hay las palabras, y lo único, él está, siempre estiro la mano, le sobo su cabecita pelona, y oro por él, pero ni una palabra, porque no las tengo. Y si hablo, a lo mejor la riego y mejor me quedo callada. Eso aprendo de ella, pero no para juzgarla, porque todos tenemos el temperamento diferente. Entonces, ya yéndonos a la historia, vemos que Job, dice la palabra de Dios. Por favor, Marisa, si nos pones Job 42:13, eso nos gusta. Ya pasó todo colorín colorado y todo volvió a ser bien bonito. Job 42:13, donde habla y nos menciona que Dios restauró a Job y tuvo 7 hijos y 3 hijas, pero ahí la historia sigue y habla de que fue restaurado en todo, el doble. Y a mí me encanta, me gusta pensar, porque la Biblia no dice otra cosa, que esa mujer que dudó, esa mujer que habló tonteras en aquel momento de desesperación, participó de la restauración de Job, porque ¿quién cree que los parió a los muchachos? Dice que no había otros muchachos, otras muchachas tan hermosas como las que tuvo Job. Entonces a mí me gusta pensar, y creo que no estoy equivocada, creo que sería lo justo, porque ella estuvo ahí. Entonces ella participó porque permaneció, y ella permaneció entre los escombros, en todo lo que estuvieron viviendo, pero
Dios los restauró juntos. Su fe, la fe de esta mujer, tuvo que ser restaurada. Job tuvo que ser restaurado en su cuerpo físico, seguramente, claro que en sus emociones. Y ella también tuvo que ser renovada, su fe fortalecida para volver a creer en la vida. Porque acuérdense que ahorita, y con la situación esa tan dura, ella era una mujer que había perdido motivo, no tenía motivos para vivir, no los tenía, pero Dios trabajó de una manera hermosa y Dios los restauró. Entonces, ¿qué aprendemos de la esposa de Job? En primer lugar, no juzgues el proceso de alguien que está en duelo, porque qué buenos somos para eso. A veces estamos de acá de lejos y vemos y un hermano y que pasa por alguna situación y se aleja de la iglesia. A veces no se aleja de Dios, porque allá está hablando tonteras, pero está hablando con Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué permitiste que me pasara esto a mí? Pero en casa. Y no vemos que viene a la iglesia. No, es mira qué fe tenía y no quiere venir a la iglesia. Eso, somos muy buenos para eso, para juzgar en el proceso. No lo hagamos. Dios, miren qué interesante es esto. Dios es suficientemente grande para soportar nuestras preguntas honestas. ¿Usted cree que Dios es suficientemente grande, es hermoso, es maravilloso, es perfecto? Y cuando las preguntas salen, ¿por qué a mí me vino esta enfermedad? ¿Por qué a mí me viene esto? Dios no te desecha. Es más feo que te presentes con una máscara y que diga, no, pues ni modo, Señor Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. No todos reaccionamos como Job, ¿no es cierto? En medio de las situaciones difíciles, no siempre podemos reaccionar de esa manera. Ojalá, ¿verdad? Ojalá en el proceso y Dios trate con nuestro carácter y todo eso, pero entre tanto, no juzguemos el duelo del otro, porque no sabemos qué tan destrozado está su corazón, qué tan destrozadas están sus emociones. Así que ya cuando yo escribía todo eso, decía, pues para la próxima que lea de Job, no voy a tener luego en mente a la mujer abusiva, a la mujer despiadada, a la mujer insensible. No, voy a pensar de otra manera. La voy a ver como una madre cansada, una esposa herida y un ser humano que eligió quedarse y volver a empezar, porque Dios restaura lo que el dolor rompió. Amén. A veces cuando juzgamos por ver a alguien que no enfrenta las situaciones como debe de enfrentarlas un cristiano, a veces nos ponemos a criticarlo, a juzgarlo. Y yo me ponía a pensar en eso y digo, debemos de hablarle. Ahorita les voy a platicar algo que yo viví, que a mí me marcó y que me enseñó, pero fue tan doloroso. Y decía, estas palabras me resonaban tanto, porque el dolor nos hace decir locuras, pero mire bien, Dios no se deja intimidar por eso. Él no tiene miedo de tu ira, porque Él sabe diferenciar entre un corazón rebelde y necio y un corazón roto. Porque es cierto, hay quienes hablan desde lo profundo con un corazón necio, un corazón rebelde y que le echan a Dios. Pero en la mayoría de los casos se habla desde el dolor y Dios sabe diferenciar bien cuando es un corazón roto. Amén. Y como esta, hay muchas historias que nos enseñan, hermanos, acerca de esto. Vamos y veamos un poco, por favor, Marisa, si nos pones Lucas 22:60, donde Pedro hizo una promesa desde la emoción, pero cuando llegó la crisis, esa presión rompió la emoción. Miren, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó.
fue cuando anteriormente Jesús le dijo, se lo anticipó, me vas a negar, antes que el gallo cante, tú me vas a negar. Y él emocionado, desde la emoción, que todo marchaba bien suave, le dijo, nunca, Señor, tal haga, yo nunca haría eso, nunca te negaría. Y seguramente, pues él estaba siendo sincero. Él estaba siendo sincero cuando le decía a Jesús, yo nunca te negaría. Pero cuando pasaron los días y llegó el momento y entró en presión y se vino el miedo, el temor, no, pues si digo que sí, andaba, ya me reconocieron, hasta con maldición, dice que lo negó y dijo, no, yo no andaba, yo no soy nada del grupo de este hombre. Y cuando terminó de decir las 3 veces, cantó el gallo y Jesús por ahí estaba cerca y lo vio. Pero te aseguro que no lo vio acusándolo, lo vio. Y él dice, miren, el corazón de Pedro lo negó, porque sus emociones cambiaron. A veces hablamos cuando las emociones están acá, pero de repente las emociones están acá. Y dice, ¿qué hablé? ¿Qué dije? Porque la presión rompe. Entonces, Pedro lloró amargamente, dice, por las palabras que salieron de su boca, sin pensar, sin querer, porque el miedo lo incitó a hablar así. Y dijo, no, yo no, ni lo conozco, no soy nada de ellos. Pero más adelante vemos cómo Jesús le habla y le dice, Pedro, ¿me amas? Y le encomienda por tercera vez, que él dice, también llora, y que le dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Señor, tú conoces mi corazón, ¿por qué me estás pregunte y pregunte? Tú sabes que yo te amo. Y le dijo, apacienta, cuida mis ovejas. Se imaginan, mira, el nivel de perdón de Jesús, de conocer el corazón, que le estaba confiando, aquel que poquito antes lo estaba negando y estaba diciendo, no, ese hombre ni lo conozco, le estaba confiando lo más hermoso, lo más preciado, que es su iglesia, por la que él vino y dio su vida. Y le decía, apacienta, cuida mis ovejas. ¿Se imaginan? Entonces desde ahí podemos ver la magnitud del perdón de Dios, del conocernos, de conocernos. También vemos, por favor, si nos muestras a Primera de Reyes 19, Marisa, la historia de Elías, que usted la puede ya leer con más calma en su casa, y vemos ahí a un hombre agotado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, fíjense, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres, yo me la llevo fallando, estoy bien cansado, mejor mátame, quítame la vida. Estaba hablando desde un corazón cansado, hambriento, porque dice ahí luego que el ángel le trajo y le trajo que comiera, pero algo muy importante, descansa, y qué bonito, miren, no lo desechó. No le dijo, no me sirves, Elías, para nada, porque eres un quejumbroso, eres un que te cansas. No le dijo así, no lo desechó. Le dijo, ándale, descanse, come y bebe, porque largo camino te resta. Todavía me sirves. Todavía hay muchas cosas por hacer. Qué hermoso. Y hasta el día de hoy el Señor sigue obrando de esa manera. Pedro hizo promesa desde la emoción, pero al momento de la presión, como ya lo veíamos, se rompió. Entonces, Dios conoce cuando el grito sale de un corazón desesperado, de un corazón agotado, no de un corazón rebelde, de un corazón necio. Dios lo sabe, se lo repito, porque a veces caminamos con eso. En primer lugar, cuidémonos, hermanos, cuidémonos de juzgar cuando vemos el duelo ajeno. Cuidémonos. Si hay que estar ahí, estemos ahí, cuidemos nuestra boca y estemos ahí. Hagamos presencia. Y si no, vámonos o estemos de lejos, pero oremos, no juzguemos. Oremos. Otra de las enseñanzas es que cuántos caminaremos con un peso en las espaldas, sintiendo, porque a veces ni lo sacamos, pero en nuestra mente se vienen pensamientos, ¿por qué a mí? Es que Dios no me ama, no es cierto. Y llega, porque sí llega. ¿Será que sí existe Dios? Y si existe verdaderamente,
verdaderamente se interesará en mí. Y caminamos, el diablo agarra raite en eso y ahí nos está metiendo y queremos acercarnos a Dios, pero ese peso, esa angustia de sentir que hemos fallado, que hemos decepcionado a Dios, no nos deja avanzar, porque ahí nos está susurrando y nos dice, qué hipócrita eres, acuérdate lo que pensabas cuando pasaste por esto, lo que dijiste, renegabas, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Dios es suficientemente Dios, es perfecto, es amoroso y Él sabe distinguir cuando esas palabras, esas cosas que sentimos, salen de un corazón adolorido, de un corazón que ya está al límite y no de un corazón rebelde, de un corazón roto y no de un corazón necio. Así que confiadamente podemos acercarnos al trono de la gracia, confiados que Él nos ama. Si le confió a Pedro, un mañoso que lo negó, Él nos ama. Ya para terminar, mi conclusión es, hace muchos años, ahora el 29 de mayo, era mi primo, pero pues nos criamos, cumple 29 años que murió, pero yéndonos atrás, todavía estábamos en Bacobampo, mi esposo andaba trabajando en eso del mar, de la pesca, y en febrero el Señor me pidió así literal por él, y voy a estar presentando ayuno, y transcurrieron los 3 meses, estuve haciéndolo y orando, platicando con él, ya no, y los dos hicimos, mira, le digo, estoy esto por favor, y yo quiero que él se venga para que Dios, sé que Dios va a hacer algo en él, pero necesitamos traérnoslo, vamos a ir meternos por ahí, tú sabes, de pesca, del mar, y para que me enseñe, él sabía, pero de alguna manera traérnoslo. Sí, me dijo él, claro que sí, ya en junio estaba el plan, voy a comprar para las relingas y que no sé qué, todo lo que iban a hacer y vamos a ir por él para tenerlo aquí. No te preocupes, sí, vamos a ir por él. Pues era un martes 26 de mayo cuando terminé mis 3 meses de ayuno y oración, y recuerdo era oración, era un tiempo de oración, y yo en mi lugarcito de oración, ahí estuve todo el tiempo de oración. Mi único clamor era, ten misericordia de Fayel, Señor, ten misericordia de Fayel. Y esa fue mi oración, ese fue mi clamor toda la noche. Le decía, Señor, te entrego este tiempo de ayuno, de oración por él, ten misericordia. No sé, pero nunca me salió otra frase. Eso era lo único que le decía. Ten misericordia de Fayel. Y no le decía ni así, le decía con ten misericordia de Fayel. Y lloraba y ya, entregué, pasó el tiempo. Otro día, miércoles, que nos avisan que Fayel tuvo un accidente y murió muy feo. Por lo mismo del mar, lo metieron en una cisterna donde guardaban, no había mucha gasolina, y los gases, no sé qué, al caso que como iba amarrado y la cubeta donde iba a sacar, se movía y no pudieron ya sacarlo. Entré en un shock, yo tan feo, y ¿sabe qué era lo único que le decía al Señor? ¿Qué hiciste? Esa era mi oración. Me asustaba después, ya no, el Señor me sanó de todo eso, pero yo le decía en mi llanto, ¿qué hiciste? ¿Por qué así? ¿Para qué me mandaste a estar este tiempo orando por él? Y venía el enemigo a susurrarme que Dios se había burlado de mí. En serio, apenas yo sé lo que experimenté, lo que sentía, y sentía que Dios se había burlado de mí. Y fue algo bien tremendo, un proceso en el que entré después de decir, ¿cómo me atreví yo a decirle al Señor, qué hiciste? ¿Quién soy yo? Pero era lo que me salía, no me salía otra cosa, y lloraba y lloraba. Dios se encargó, sé, ahora sonriendo puedo decir, Dios tuvo misericordia de él, segura estoy, él se lo llevó. Él venía a la casa, nos enseñaba los coritos que tengo desde niña, en el hogar, lo cantamos arriba en el techo con él, se iba y volvía a caer, y así estuvo perdiéndose él mucho. Solamente Dios sabe
pero de algo estoy segura, Él se lo llevó. Él se lo llevó, pero tuvo misericordia de él. No se perdió. Sé que un día lo voy a volver a ver y nos vamos a reír y a lo mejor hasta me va a decir, qué bueno que hiciste eso. Me vine mucho tiempo antes para no seguir sufriendo porque sufría mucho. Es algo tan tremendo, pero y sané de eso, pero después entré en otro proceso porque siempre yo le digo, soy de estar así detrás, pero me considero una mujer de intercesión, siempre orando donde ando yo de orar, y en ese tiempo estaban chiquitos y mis hermanos son los que estaban creciendo y yo orando. Les he compartido que a veces andaba haciendo mis quehaceres y me llegaba de mis hermanos, tiraba y arrancaba a estar orando por ellos. Siempre eso, pues después me daba miedo, en serio me daba miedo irme a orar por ellos, porque decirle nomás no concebía de decirle al Señor, trata con ellos, más con uno de ellos que era más vaguito, Pancho. Me daba miedo decirle al Señor, Señor, trata con Pancho, porque pensaba que me lo iba a matar. Eso era lo que se me venía a la mente y me detenía, no quería orar porque decía, se va a morir. Y no, aprendí mucho de eso. Dios trabaja de maneras diferentes, no siempre tiene que ser así. Aprendí eso, que no siempre iba a ser así, pero son circunstancias dolorosas que solamente Dios sabe, y ahora puedo orar y hasta reírme y decirle, Señor, ¿cómo me puse a decirte así? ¿Qué hiciste? Porque de todas esas circunstancias aprendemos, hermana. Solamente cuando no hay, esto aprendí de la esposa de Job, cuando no hay palabras, cuando no hay que decir, no juzguemos. Permanezcamos ahí en silencio y después vamos a disfrutar de la recompensa, de la restauración. Y te van a decir, gracias, no me dijiste nada, pero aquí estuviste. Le aseguro que Job, ya en sus pláticas después de viejitos, y le decía cuando platicaba a su esposa, gracias, no hablaste de la mejor manera, pero no te fuiste como los demás, ahí estuviste. Qué hermoso es ver, ¿verdad?, las situaciones de maneras diferentes. Y por último, no caminemos con un peso, porque después el diablo haga en todo y te ahora sí, pero acuérdate cuando estabas pasando la crisis, cuando llegó la presión y cómo explotaste lo que dijiste, que hasta dijiste que a lo mejor Dios ni existía, acuérdate. Y ahí estamos, damos un paso para atrás y no queremos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque creemos y pensamos eso, que Dios nos rechaza, que Dios no nos quiere. Dios conoce cuando una palabra sale de un corazón dolido, de un corazón adolorido, y cuando sale de un corazón necio, rebelde. Póngase de pie, vamos a orar, porque aquí hay puros corazones. Que mi deseo es que sean puros corazones alegres, felices, pero si hay un corazón adolorido, herido, triste, confiadamente acérquese a papá, confiadamente, porque Él no nos desecha. Qué gusto que estés escuchando la palabra de Dios por medio de nuestra iglesia. Suscríbete para más y compártelo con alguien que ames.